Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Ok, vamos a la palabra de Dios en esta última serie de Navidad desde el principio. Y hoy vamos a leer 4 versículos a partir del versículo 14 hasta el versículo 18. Y vamos a ver lleno de Cristo, que es el tema de este día. Necesitamos estar llenos de Cristo. Ya vimos que Jesús nació y habitó entre nosotros, y eso lo hemos estudiado ya en las últimas semanas. Ténganme paciencia que no hemos podido subir al Spotify los estudios de esta serie. Estábamos de vacaciones. Pero ya esta semana se los vamos a subir. La serie completa de Navidad desde el principio. Y a unos días de terminar el año 2025, quizá tenemos en mente la evaluación del año, ¿no? No pude bajar los kilos que quise bajar. No pude. Creo que más bien gané todos los que quería perder. No fui lo suficientemente amoroso con mi esposa como pensé. No resolví la deuda que yo tenía planeada resolver. No pude ser ese padre que quería ser durante este año. No pude ser más amoroso y más paciente como me lo planteé. No fui el que hizo su devocional todos los días este año. Y a lo mejor si pudiera sumar los días, no sé si haya sumado la mitad del año haciendo mis devocionales. Todo esto nos viene a pensar, o nos trae a pensar, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es ese Dios eterno y omnipotente que vino a nacer en un pesebre? Que eligió habitar entre nosotros. Y esta es una de las preguntas con las que quiero empezar. Porque necesitamos tener claro que el Dios eterno, poderoso, grande, magnífico, suficiente, habitó entre nosotros. O sea, Él quiso hacer de nosotros su morada y habitar entre nosotros. La plenitud de su gloria, la plenitud de Dios se envolvió en pañales para estar entre nosotros. Y eso a lo mejor nuestra mente ni siquiera lo alcanza a concebir. A lo mejor nuestra mente no ha entendido este misterio tan sublime, porque no es que Dios se resumió, ¿no?, en un bebé. No es que Dios se hizo una síntesis, ¿no?, en un pañal, envuelto en pañales. O sea, no es que se hizo una parte de Dios, sino que todo lo que es Dios, el amor tan vasto de Dios, el poder tan grande de Dios, se envolvió en carne humana. El creador del universo se hizo cercano. Que lo pudimos tocar, que lo pudimos palpar, que pudimos estar conscientes, que pudimos saber que teníamos tanto de Dios entre nosotros y vimos su gloria. Dice el versículo 14, y vimos su gloria. Y si nosotros no tenemos claro esto, si nosotros no tenemos claro quién es Dios, entonces no vamos a poder llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. No vamos a poder llegar a ser transformados como Dios quiere que seamos transformados. ¿Cómo hablamos? Lo que decimos, cómo respondemos a Dios, cómo vamos a enfrentar los retos del 2026. Ya se nos acabó el 2025, ya no lo hiciste, ya no bajaste esos kilos, ya.
¿Cómo vamos a enfrentar el 2026? ¿Cómo vamos a entrar a los retos que Dios tiene preparados para nosotros? Porque pareciera que no hemos entendido que aquel verbo que estudiamos que estaba desde el principio se hizo carne. No lo hemos entendido completamente. No tendremos tampoco que entenderlo en el 100%, en lo absoluto, porque nuestra mente no alcanza. Sin embargo, ¿dónde está nuestra mente para entender que ese Dios quiere habitar entre nosotros? ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias porque hoy nos quieres hablar y nos quieres decir, Señor, quién eres y qué quieres para nosotros. Señor, te pedimos que nos hables, te pedimos que nuestro corazón, Señor, sea envuelto en ti y que entres, Señor, que destruyas nuestros argumentos, que destruyas nuestros pensamientos para que seamos llenos de ti, Señor. Solamente llenos de ti. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. 3 puntos vamos a estudiar en este estudio. El primero es lleno de gloria, el segundo es lleno de gracia y verdad, y finalmente lleno de Cristo. Entonces, te decía, necesitamos ser llenos de Cristo, y ahorita lo vamos a ver en este sentido, de este Cristo, de este verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice el versículo, y vimos su gloria, estamos en el versículo 14, Juan 1:14, y dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Alguna vez has visto la gloria de Dios? ¿Alguna vez has podido percibir un momento en el que la gloria de Dios se está manifestando en tu vida? Déjame llevarte a Moisés, que lo vamos a ver en unos versículos más adelante, pero déjame llevarte a Moisés, porque Moisés, en el monte donde él recibió la ley, él tuvo la oportunidad de platicar con Dios. Moisés recibió lo que era la voluntad de Dios para el pueblo. Y aunque no era la primera vez que hablaba con Dios, ¿recuerdas que él habló en la zarza? La primera vez que él se encontró con Dios, que Moisés se encontró con Dios, fue en la zarza. Y sin embargo, en muchas ocasiones, Moisés solamente se había justificado con Dios. Él había puesto peros, había puesto excusas, había puesto pretextos para no intimar con Dios. Y sin embargo, se negó a hacer la voluntad de Dios. Así de, yo no quiero ir, manda otro. Y bueno, sabemos la historia de Moisés. Pasan las plagas, pasa Egipto, pasan el Mar Rojo y llegan a Sinaí. Ahora, Moisés vio todas estas experiencias de cruzar el Mar Rojo, y esa no era la gloria de Dios. Vio las plagas, el río Nilo, que a lo mejor tú no dimensionas el río Nilo, pero es grandísimo. Y verlo rojo. ¿Alguna vez has visto un río rojo? ¿Un río de sangre? Ahora, eso no era la gloria de Dios. Ver la tierra llena de moscas o ver la tierra llena de ranas, y eso no es la gloria de Dios. O sea, a dónde te quiero llevar es que Moisés pudo ver un montón de evidencias de que Dios estaba con él, pero él no estaba viendo la gloria de Dios. Sin embargo, vemos, y acompáñame por favor, a Éxodo capítulo 20, versículo 18 y 19. Porque ya estaba Moisés ahí frente al monte Sinaí, y el pueblo se había acercado, y de repente el mismo pueblo, al ver la gloria de Dios, se detuvo y dijo, a ver, algo está aquí, a ver, no, yo no quiero ir, no quiero pasar. Fíjate lo que dice el versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué dice? Temblaron y se pusieron de lejos. O sea,
gracias, pero ahí no quiero entrar. O sea, es demasiado. Y le dijeron a Moisés, dice el versículo 19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahora, Dios quería estar con su pueblo. Dios quería que su pueblo subiera al monte. Si lo ves, lee un poco de esta historia en capítulos 19 y en adelante. Dios quería que el pueblo se santificara y que subiera al monte para que Él pudiera demostrarles cuál era su voluntad. Pero el pueblo no quiso. Ahora, en Juan vimos que ese verbo estaba lleno de gloria. Y a veces nosotros nos quedamos con las evidencias, pero no queremos ver la gloria de Dios. Y estamos como el pueblo de Israel, queriendo estar así de lejitos, viendo solamente que otro hable con Dios. Moisés pudo hablar con Dios. Él subió, después de esto que acabamos de leer, él subió al monte y estuvo en la presencia de Dios, y durante 12 capítulos, hasta el capítulo 32, él tuvo la oportunidad de hablar con Dios. Dice la Biblia como cara a cara. No necesariamente significa que estaban de frente, pero dice que él pudo hablar con Dios. Ahí él recibió todo lo que Dios quería para su pueblo. Y el pueblo, viendo esa gloria, no permaneció con Dios. Si te das cuenta que muchas veces hemos visto la gloria de Dios y no permanecemos con Dios, porque lo que pasó inmediatamente con el pueblo fue que le dijo a Aarón, ¿sabes qué? Haznos dioses porque Moisés ya se tardó allá arriba y pareciera como que pues no va a regresar. O sea, no sabemos, y de hecho literalmente dice, no sabemos qué haya pasado con él. Mejor haznos unos dioses y entonces juntaron todo el oro que traían, los aretes y la muela de oro, ¿no? Hicieron un becerro. Nosotros somos así. Hemos visto la manifestación de Dios en nuestra vida. Hemos visto cómo Dios ha obrado con nosotros de muchas maneras. Amén. Y puedes decir de manera concreta, no solo que Dios se hizo carne, sino que en efecto el que haya habitado entre nosotros nos ha permitido ver el Espíritu de Dios obrando en nuestra vida. Hemos visto cómo Dios hace cosas con nosotros. De repente nuestra vida no ha sido la misma de cuando estábamos sin Cristo. Hemos visto, a lo mejor como dice este pasaje, ¿no? El estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, ¿no? La trompeta y todo. Y de repente decimos, bueno, pero ¿sabes qué? Pero tú que estás más cerquita de Dios, ahí ora por nosotros. Mira, yo no hago mi devocional, ¿no? Pero tú sí. Tú que estás más cerca de Dios, hazlo, ¿no? No queremos enfrentarnos a la gloria de Dios, porque sabemos que una vez que nosotros nos enfrentemos a la gloria de Dios, entonces todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestros argumentos, todo lo que nosotros hemos construido que en función de lo que creemos que es correcto, va a ser derribado, porque cuando nos presentamos delante de Dios, como Moisés en el monte, entonces lo que recibimos es su voluntad y no nos queda más que obedecer. Obedecer o morir. Acompáñame a Mateo capítulo 33. Moisés, en medio de eso, le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Después de 12 capítulos de haber estado escuchando cuál es la voluntad de Dios, Moisés le dice en el versículo 18. Perdón, no es Mateo, es Éxodo. Ahí está mal aquí, perdón, discúlpenme. Lo hice a la 1 de la mañana. Éxodo 33. Acompáñame, por favor. Éxodo 33. ¿Y estás ahí? Puedes decir amén si ya lo encontraste.
Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia. Escucha bien esto. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, realmente el enfrentarnos a la gloria de Dios simplemente nos destruye. Y por eso el pueblo, aún inconscientemente, no quiso entrar al monte, porque no quiso enfrentarse a la presencia de Dios. Dice el versículo 21, y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. La diferencia entre Moisés y el pueblo no fue que uno viera y el otro no viera. Ambos vieron la gloria de Dios. El problema aquí fue la distancia a la cual ellos eligieron. El pueblo vio desde lejos. Y el pueblo vio con miedo, con una actitud de que alguien más lo haga, que alguien más se acerque. Y mientras, yo voy a sustituir la gloria de Dios por algo que yo puedo manejar y por algo que yo puedo construir con mis manos, con algo que yo puedo establecer los parámetros en lo que yo creo y yo me imagino que así es. Pero Moisés no. Moisés vio desde la presencia y lo vio con esa hambre de decir: déjame ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Moisés no le pidió más. Aún sabiendo que podría morir. No hay hombre que vea la gloria de Dios y viva. Muchos creyentes viven su vida cristiana hasta el monte, al pie del monte, diciendo: qué bonito, qué bonita palabra, qué bonita predicación. Es que el culto estuvo bien bonito. Sí, es que el Señor me bendijo. Como hablé con alguien esta semana, estos días, y me dijo: es que Dios ha estado conmigo. Pero no ha sido capaz para acercarse demasiado, porque acercarse implica morir. Preferimos un Dios que resuelva, no un Dios que se muestre a nosotros, un Dios que nos bendiga, pero no un Dios que nos confronte. Cuando la gloria de Dios te incomoda, tú empiezas a construir becerros de oro y empiezas a adorar las actividades, empiezas a adorar la religión, pero no tienes una intimidad con Dios. De repente nos quedamos con brillos que parecieran que son la gloria de Dios, como que cruzamos el Mar Rojo, pero no es la gloria de Dios, porque no sustituye la presencia de Dios. Por eso quiero hablar así para este fin de año, viendo qué es lo que va a venir adelante en el 2026. Porque no estoy hablando, y este ejemplo lo tenemos de Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo, pero Juan nos está diciendo que ese verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, vimos su gloria. O sea, ya no hay un monte escandaloso con truenos, con relámpagos que espantan, sino que Dios en su misericordia nos dio a Jesús para que pudiéramos tener acceso a la gloria que se puede tocar, la gloria que se puede palpar, la gloria que se volvió carne. Eso que Moisés no pudo ver y que solamente vio la espalda, nosotros podemos verla a través de Cristo. La pregunta no es si has visto la gloria de Dios. La pregunta es, ¿desde dónde la estás viendo o desde dónde la quieres ver? A lo mejor desde lejos, para que tus ídolos no se mueran. A lo mejor desde una peña
como Moisés dispuesto a ser destruido. Ver la gloria desde lejos no te va a transformar. Ver la gloria desde la presencia de Dios, ahí te va a cambiar para siempre. No se trata de religiones, se trata de acercamiento, de intimidad. El segundo punto es que dice el versículo 14, lleno de gracia y de verdad. Juan, estoy en el versículo 15 de Juan 1. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Cuando empezamos desde el inicio de este estudio, hablamos que no fuimos capaces de cumplir con los propósitos del año, pero aquí debemos hablar también de la gracia como este tema central. Y tenemos que tener claros dos conceptos muy importantes. El primero es que el verbo que se hizo carne está lleno de gracia. Es decir, tiene toda la manifestación de la gracia en él. Todo lo que necesitamos era la gracia de Dios. Pero no podemos entender la gracia de Dios. No podemos entender solamente esto sin que tengamos claro que nuestras mejores obras son trapos sucios delante de Dios. Y que somos pecadores que necesitan esa gracia. No podemos recibir la gracia de Dios si nosotros no sabemos de primer momento que somos faltos y que no nos alcanza para poder entrar en la presencia de Dios. No tenemos con qué. Acompáñame a Éxodo. ¿Estamos así? Éxodo 32, versículos 7 y 9. Y déjame llevarte en este mismo sentido a cómo estaba el pueblo de Israel. Dice el versículo 7. Entonces, Éxodo 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué dice? Casi como que puedes poner tu nombre, ¿no? O bueno, yo pongo mi nombre. Me he corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿No es cierto? ¿No es cierto que pasa eso? Sí. Dios nos está diciendo, haz esto. Y yo, ajá, sí, Dios. Y de repente, rápido me desvío. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y les han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y no es cierto que de pronto decimos, es que yo me esforcé y logré aquello. Es que yo lo logré. Ese Dios que hice con mis propias manos. Yo forjé mi destino. Y dice el versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea, tiene un cuello tan duro que el yugo que se le pone, los bueyes que se les ponía un yugo para poder arar la tierra, simplemente era tan duro que no se le podía poner el yugo. No podía trabajar. O sea, es un buey que no quiere ser llevado por un yugo, no quiere obedecer, es obstinado y es rebelde. Así que, número 1, somos rebeldes. Y número 2, necesitamos de su gracia. Por eso la ley fue dada. Para que nos diéramos cuenta cuán errados caminamos todos los días. Cuánto necesitamos de la gracia de Dios, de ese bebé lleno de gracia que no nos acabamos. Porque Él está, ¿qué dice? Lleno de gracia. Ahora en Juan 1 dice, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La palabra que utiliza aquí la Biblia es charín anti charitos.
O sea, si la palabra clave es anti, que significa una cosa que sucede a otra. Es decir, viene como una ola de gracia y trae otra ola después de esa. A veces pensamos que nos acabamos la gracia de Dios y decimos, es que ya pequé. Y bueno, a lo mejor digo, ya me confundí, ya me desvié de lo que yo estoy haciendo. ¿Puedo hablar? Ahorita no, Pedro, permíteme. Ya me desvié de lo que hice, ya me revolqué en el lodo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora viene otra ola. La primera gracia que recibimos fue la ley. La ley que dice que recibimos, la ley como la conocemos, fue una gracia que recibió el pueblo de Israel. Pero Cristo, el Verbo, fue la gracia que recibimos y de la cual tomamos, ¿quiénes? Todos. Tú y yo podemos tomar de ella. Es una gracia mayor, una ola que no se acaba, sino que llega una tras otra. A este cuello obstinado, rebelde, este cuello que está, que no quiere trabajar, que no quiere obedecer. Este cuello necesita su gracia. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, de la Nueva Versión Internacional, nos dice, cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Cada mañana. Regresamos a Juan, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que el Verbo no solo es pura gracia, sino también está lleno de verdad. La ley por sí misma nos ha condenado, pero Cristo vino a ser la verdad, la realidad. La palabra verdad en este pasaje es aletheia, que significa lo que no está oculto o lo que es desvelado o que ya no tiene un velo. Así que no se trata de que nosotros nos aprendamos un concepto, sino que entendamos que Cristo es esa revelación o eso que ya no es oculto a través de la ley. La verdad es una persona que podemos tocar, que podemos ver, que podemos conocer. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no vino a decir, vengo a enseñarles la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la revelación de lo que estaba en el Antiguo Testamento. Él no estaba hablando de que ahora tenía una información correcta, sino de que ahora en Jesús podemos encontrar toda la gloria, toda la gracia y toda la verdad. Es en Cristo que nosotros podemos conocer quién es Dios. Eso que fue Moisés a encontrar en el monte, ahora podemos conocerlo en Cristo. Podemos conocer lo que Dios piensa, podemos conocer lo que Dios promete, podemos saber qué es lo que es Dios. Jesús no solo dice la verdad, Él es Dios entre nosotros. Y cuando Juan habla de verdad, nos está diciendo, Dios no es solamente más una idea, no es una doctrina, no es una tradición. Es alguien a quien tú y yo debemos conocer. Es alguien a quien tú y yo debemos de estar apasionados por conocer sus profundidades, dice la Biblia. El problema no es que la gente tenga información acerca de Jesús, porque mucha gente tiene información acerca de Jesús. El problema es que nos hemos quedado solamente con estas representaciones de la verdad.
esta semana nos tocó el fallecimiento de un familiar. La abuelita de mi esposa falleció el día 25. Y pues la familia católica contrataron ahí al padre que les hiciera una misa. Y durante las 2 misas que hubo, vi un montón de significados y vi un montón de acciones que yo entendía porque conozco a Jesús. Pero me quedé pensando si realmente la gente que estaba ahí entendía lo que significaban esas representaciones. Si entendía realmente quién era el que estaba detrás de cada una de las partes ahí de la misa. Aún como cristianos, a veces nos quedamos solamente con estas representaciones. Aún nos quedamos solamente con lo que nos pueden mostrar, pero no conocemos a aquel que está detrás, aún de lo que significa la Navidad. No hemos venido al conocimiento claro de la realidad, de la verdad de la Navidad. ¿Qué significan los símbolos? ¿Por qué las fechas? ¿Cuáles son estas tradiciones? A lo mejor nos quedamos solamente con el lenguaje cristiano o con la costumbre de hacer cosas cristianas, pero no necesariamente conociendo al Cristo que está detrás de esas tradiciones o detrás de esas costumbres. Así el pueblo de Israel se quedó con el becerro de oro, algo visible, algo controlable, cómodo. Pero cuando nosotros venimos a conocer a Jesús, al que está lleno de verdad, somos confrontados. Se nos muestra que somos pecadores. La gracia nos enseña, nos dice, no solamente nos dice eres perdonado, nos dice eres bastante pecador. Pero aquí está gracia sobre gracia. Jesús no vino a ser un símbolo de Dios. Él vino a ser la verdad de Dios entre nosotros. Por eso empezar el año nuevo no es tratar de mejorar nuestros hábitos espirituales. Es responder esta pregunta: ¿estoy conociendo a Jesús o solamente estoy conociendo cosas acerca de Él? ¿Estoy conociendo a Jesús o solamente estoy preocupado por ser mejor? A lo mejor quiero ser mejor persona. Si tú vienes a la iglesia porque quieres ser mejor persona, déjame decirte que no lo vas a lograr al 100%. A lo mejor vas a dejar de hacer ciertas cosas, pero no va a ser suficiente para lo que Dios quiere. Dios quiere mostrarse a nosotros. Por eso Él está lleno de verdad. Porque quiere decir, yo quiero habitar en ti. Y quiero que tú seas mi habitación. Yo quiero estar contigo. El mejor propósito que te puedes plantear este 2026 es conocer a Jesús. Y esto nos lleva al último punto en el versículo 18, que es estar lleno de Cristo. Versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Moisés vino y pidió una sola cosa y dijo: quiero ver su gloria. Y Dios fue claro y le dijo: nadie puede ver a Dios y vivir. Pero fíjate qué pasa con Cristo. ¿Qué ocurre con esto? Porque podemos ahora ver la gloria de Dios y vivir eternamente. Porque Cristo se convierte en nuestra vida. Lo que Moisés no pudo ver plenamente, nosotros lo vemos en Jesús. Porque no es la gloria que mata, sino Jesús es esa gloria que da vida. Te decía de este funeral que acabamos de vivir.
Y claro que hubo palabras bonitas y recuerdos, pero algo quedó muy claro. No hay certeza. No hay certeza. No hay certeza de qué es lo que va a pasar. Y ellos decían, vamos a orar para que Dios le perdone sus pecados y vamos a orar para que los santos intercedan por ella para que llegue al cielo. Yo tengo la certeza de que la abuelita está en el cielo. Personalmente hablé con ella días atrás y hablamos acerca de la fe. Y ella me preguntaba, ¿qué es la fe? Y pude responderle con claridad lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y le dije, ¿usted cree en Jesús? Y me dijo, sí, creo en Jesús. Y estás del otro lado. Cuando la muerte se hace presente, la pregunta no es teológica, la pregunta no es en el concepto, la pregunta se vuelve personal. ¿Qué pasará cuando tú estés frente a Él y te diga, ¿me conoces? ¿Sabes quién soy? Y de algo tenemos certeza todos los que estamos en este lugar. Y es que vamos a morir y nos vamos a enfrentar a Jesús y vamos a tener que responder esta pregunta. El versículo 18 nos está dando la respuesta. Solo Jesucristo da a conocer verdaderamente a Dios. No es una tradición, no es una herencia, no es una religión, es conocer a Dios. ¿Sabes qué pasó con Moisés al estar allá en la presencia de Dios? Al estar ahí en el monte. Su rostro resplandecía. Éxodo 34, versículo 29. Si no has perdido Éxodo, ahí estamos. Éxodo 34, versículo 29 dice, y la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. ¿Acaso Moisés estaba preocupado por mostrarle eso al pueblo? ¿Acaso Moisés estaba, como se llevó su ángel face, ¿no? Así de, ahorita que baje del monte, ¿no? Para que vean que, eso no pasó. Moisés simplemente estaba preocupado porque estaba hablando con Dios, porque estaba en su presencia. Él no tuvo que fingir nada. Es el resultado natural de haber estado en la presencia de Dios. Y hoy podemos saber que hay evidencia clara cuando estamos en la presencia de Dios o no. Hay evidencia clara de un rostro resplandeciente que realmente está buscando conocer a Dios. Hay evidencia de que conoces o no conoces a Jesús. Y no se trata de ser perfectos, se trata de ser transformados. Porque Dios, cuando estamos en Él, cuando estamos conociendo, cuando somos llenos de Él en nuestra vida, se nota cómo hablamos, cómo respondemos, cómo decidimos. Así es. ¿Y qué es lo que vas a decidir este año 2026? ¿De acuerdo a tus propios argumentos y pensamientos o de acuerdo a lo que Dios quiere destruir en ti y construir en ti? Porque Él quiere habitar en ti. Hay evidencia en cómo enfrentamos el dolor cuando estamos en Jesús. Hay evidencia en cómo enfrentamos el pecado. Hay evidencia en cómo enfrentamos la muerte. Porque si Cristo vive en nosotros, entonces tenemos la gloria de Dios en nosotros. Porque Cristo está lleno de gloria, lleno de gracia y lleno de verdad. Acompáñame en tu Biblia, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí viene importante. El cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Cuando tenemos la experiencia de la realidad de Dios, de Jesús en nuestras vidas, cuando Jesús está en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en cómo actuamos, en cómo respondemos, Jesús está en nosotros, tenemos su gloria. Y este año vimos su gloria. Y como iglesia nosotros vimos su gloria. Los que estuvimos hace un año aquí, podemos decir, Dios ha estado con nosotros. Y en tu vida, yo que soy vecino, también se vio bien chido. tenemos evidencia. ¿No es cierto en tu vida? ¿Has visto la gloria de Dios este año? ¿Cuánta más gloria nos hace falta por vivir? ¿Cuánta más gloria nos hace falta tener en nuestra vida? ¿Cuánta más gracia necesitamos? Porque viene gracia sobre gracia. No es porque el año que venga necesitamos nueva gracia. Ya tenemos gracia. Dios no cambia. Vamos a ver, espérame tantito, Pedro. Vamos a ver la gracia de Dios porque vamos a conocer más a Dios. Vamos a ver la gloria de Dios porque vamos a amar más a Dios. Una casa. Conocerle más es amarle más. Conocerle más es adorarle más. Conocerle más es reflejar mejor su gloria. Conocerle más es ser más como Jesús. Ahora déjame llevarte a una promesa de parte de Dios para ti, para este año, para este 2026. Éxodo capítulo 34, versículo 10. Ya con eso estamos terminando. Éxodo 34, versículo 10. Y si llegas ahí, puedes decir amén. Y fíjate lo que Dios hizo. ¿Sabes qué pasó antes de esto? Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿sabes? Este pueblo es muy necio, es desobediente, rebelde. Lo voy a destruir. Moisés intercedió y le dijo, Señor, si vas a destruir ese pueblo, destrúyeme también a mí. ¿Y para qué los sacaste de Egipto si los ibas a destruir en el desierto? Mejor los hubieras dejado en Egipto. ¿Qué van a decir los otros pueblos? ¿Qué van a decir aquellos de que este Dios los sacó al desierto y los sacó para que murieran? ¿Qué van a decir los otros pueblos? ¿Es ese Dios? Ahora fíjate lo que dice el versículo 10. Bueno, perdón, antes de eso. Dios le dijo, ¿sabes qué? Sí, me arrepiento del mal que les iba a hacer. Y dice el versículo 10. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Amén. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, Amén. porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Y si quieres una mejor promesa de Dios para este 2026 que esto, o sea, yo con esto me quedo, viendo qué es lo que Dios va a hacer conmigo
con el pueblo en el que estoy, con la gente en la que estamos. Amén. ¿Qué va a hacer Dios en medio de nosotros? Y Dios no solamente le habló a Moisés, Dios sigue haciendo pacto con aquellos que le buscan en Jesús. La promesa no es que veremos cosas tremendas, sino que Dios hará algo tremendo en nosotros, mientras nosotros le conocemos más. No hemos sido llamados a ver la gloria de Dios. No hemos sido llamados a verla. Hemos sido llamados a conocer a Jesús. Hemos sido llamados a conocer a aquel que es la imagen de Dios. La vida eterna no viene porque veamos solamente a Jesús. Viene porque conocemos a Jesús. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si este año que pasó tú has estado al pie del monte, hoy Dios te invita para que tú te acerques. Hoy Dios te invita para que subas. Si tú te conformaste con símbolos, con tradiciones, con comodidad, hoy Dios quiere que sea tu realidad. Si a lo mejor tú viviste este año en sequedad espiritual, cargando culpa, fracaso, hoy déjame recordarte que tenemos a un Dios lleno de gracia y de gracia sobre gracia, de la cual podemos tomar todos. No se trata de prometer que este año 2026 yo lo voy a hacer mejor. No se trata de eso. Se trata de que tú digas, Señor, me voy a rendir más. Voy a morir más a mis argumentos. No se trata de que conozca más, de esforzarme en conocer doctrina. Se trata de conocer más a Jesús. Se trata ni siquiera que subamos al monte. Ya no está en el monte. No, pues ya no. Pero, Ya está en Cristo. pastor, Así que si tú quieres hoy conocer a Dios y quieres tomar ese compromiso para este 2026, entonces te invito a que te pongas de pie y que ores conmigo esta oración. amén. Y que le digas al Señor, Señor, quiero conocerte, no de lejos, no por terceros, no a través de otros, quiero conocerte yo. Quiero conocerte a ti, no quiero información, quiero conocerte a ti. Y saber de cierto que este año vamos a ver la gloria de Dios, no porque ahora nosotros seamos más fuertes o porque podamos hacerlo por nosotros mismos. Vamos a ver la gloria de Dios porque aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Señor, aquí estamos delante de ti. Tú eres nuestra verdad.